Ay de ti, Betsaida. El tema para este video. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Cordial saludo para todos los católicos que se conectan con este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Si no se ha suscrito, suscríbete, comparta, ayúdenos en esta evangelización, porque estamos en la defensa de nuestra fe católica con 2000 años. Gracias a todos, saludos a todos, tanto católicos como no católicos, que se conectan con nuestro canal. Voy a reducirme acá a un lado, me hago a un lado. Ahora sí, ahí estamos ahí. Voy a cerrar esta cámara. Y el título está ahí. Ay de ti, Betsaida. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Ahora entonces en nuestra diapositiva para el tema de hoy. Ahí la vemos. Y vamos a revisar qué fue lo que pasó. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y también dijo, ay de ti, Cafarnaún. Es uno de los motivos por los cuales quiero mostrarles en este tema, ay de ti, Betsaida. Porque Betsaida sabemos que es la tierra o es la aldea de Juan, el discípulo que se llevó a su casa a la Virgen María, nos dice el Evangelio. A partir de ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Según lo que nos dicen los Evangelios, Juan salió del hogar de sus padres, tan solo unos 2 o 3 años, porque ese fue el tiempo más o menos que duró Jesús predicando. La predicación de Jesús fueron 3 años. Entonces esta ciudad, dice ciudad del Evangelio, pero se cree que es como una vereda, es una población muy pequeña, una aldea. Y ahí fue donde el Señor Jesús pronunció unas palabras fuertes contra estas 3 poblaciones. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaún. Es el territorio de todos estos apóstoles, de Pedro, de Andrés, de Jacobo, Juan y también Felipe. Felipe es de este territorio, más adelante lo vamos a ver. Aquí vemos que católico, ignorante, futuro, protestante, porque esa es la invitación, hay que prepararnos a defender nuestra fe, porque hay una guerra contra Nuestra Señora, la Virgen María, una guerra contra la Iglesia, la gran prostituta, la gran ramera, la gran Babilonia, guerra. Y a la Señora, la Virgen María, la tratan muy mal todos estos personajes que se dicen ser cristianos. Hay enemistad entre la serpiente y la mujer, los seguidores de la serpiente y los seguidores de la mujer. Por eso estamos acá, para defender nuestra doctrina. Entonces ya sabemos que todos estos apóstoles, tanto Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Felipe, son de este territorio. Y vamos a avanzar. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en los Evangelios referente a Betsaida? Y traigo Betsaida porque son 3 ciudades, pero traigo Betsaida porque en Betsaida es donde vivía Juan, el que se llevó a la Virgen María a su casa. Y se cree que la casa que nos habla el Evangelio es la casa de sus padres, porque Juan era joven y cuando lo llamó el Señor salió de esta casa, de ese hogar, del hogar de Zebedeo y Salomé. Entonces probablemente la Virgen María fue al hogar de Zebedeo
y Salomé, la casa de Juan. Bueno, Mateo 11:20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y dijo el Señor: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho con ustedes o con vosotras, no se hubieran convertido en ceniza, en silicio. Porque acuérdese que estas ciudades fueron totalmente destruidas. Tiro y Sidón. Dice el Señor que si se hubieran hecho los milagros en esas ciudades que se convirtieron en ceniza, no se hubieran perdido, no les hubiera caído el castigo. Pero es que aquí en estas ciudades, en estas aldeas donde está el Señor, nadie le creía. Nadie le creía, y entonces por eso es que dice que ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho esos milagros, se hubieran arrepentido y no les hubiera caído fuego del cielo y se hubieran convertido en cenizas. Entonces por eso es que el Señor pronuncia estas palabras fuertes contra Betsaida, y sobre todo pues Betsaida fue a donde se fue a vivir la mamá de Jesús con Juan. Betsaida. Lucas también lo dice. Aquí lo estaba diciendo Mateo 11, 20 y 21. Ahora pasamos aquí, lo está diciendo Lucas 10, 13 y 15. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y aquí se le agrega en el versículo 15: y tú, Capernaum, y tú, Capernaum. Y en estas tres poblaciones, en estas tres aldeas o ciudades, es donde hizo el Señor muchos milagros, pero muchos milagros. Por eso es que Él hace esa advertencia. Y de ahí que en Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en Él. Y precisamente traigo este comentario acá y este video es porque, como los protestantes dicen que todo lo que diga hermanos de Jesús son hijos de la Virgen María, todo lo que diga hermanos de Jesús son hijos de la Virgen María, entonces sí ve que la Virgen María tuvo más hijos, porque aquí Juan 7:5 nos dice que aún sus hermanos no creían en Él. Y ahí es donde yo le agrego: ¿cómo así que esta pareja tan santa, José, que dice la Biblia que un hombre justo, y María, una mujer santa, una pareja, tuvieron unos hijos tan malos? 7 que le adjudican, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué se hicieron? ¿Por qué estos dos árboles, porque son dos árboles, tenían que dar frutos buenos? Porque así lo dice el Señor. Es que el Señor dice que un árbol malo no puede dar frutos buenos. O lo contrario, dos árboles buenos no pueden dar frutos malos. Y entonces, ¿por qué esta pareja de árboles buenos, porque son dos, José y María, dos árboles buenos, dieron frutos tan malos? Y ahí es donde aparece Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces, para los protestantes dice: sí ve que la Virgen María tuvo más hijos, porque en Juan 7:5 también dice que aún ni sus hermanos creían en Él. Y por eso traigo este tema para hoy de Betsaida, esta población, porque Betsaida tiene mucho que ver con estas palabras de hermanos. Ahora paso aquí a esta. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 5, el lenguaje bíblico lo que nos dice: sus hermanos de todas las familias, de Isaacar eran
87,000 esforzados guerreros. Aquí la palabra hermanos se está refiriendo a todas las familias, entre unos y otros, y se llaman hermanos. Eso lo encuentra uno, Primera de Crónicas 7:5. Hermanos, imagínense, hermanos, y nos dice que son 87,000, como para decir, hijos de una misma mujer. Bueno, eso solo un loco se lo cree. No, se está refiriendo a un conjunto de familias, y entre ellos se llaman hermanos. Primera de Crónicas 7:5. Entonces, la Biblia, el lenguaje bíblico, hermanos, es por nacionalidad. Por ejemplo, aquí en Colombia decimos, mis hermanos colombianos que están en Venezuela, mis hermanos colombianos que están en México. Nos estamos refiriendo por la nación, hermanos, por la fe. Por la fe también lo utilizan los mismos protestantes, por ser de la misma fe. Mi hermano Pedro, mi hermano Juan, mi hermano Felipe, mi hermana Salomé, mi hermana María, porque es por la fe. O por territorio, que es a lo que vamos a este video. Por territorio también se llaman hermanos. Y en este caso también a esto que nos dice el libro de Crónicas 7:5, todas unas familias por un territorio, porque hay familias que se concentran todas en un territorio. Entonces, volviendo aquí a Betsaida, que es el lugar, la aldea de donde es la casa de Juan, la casa de sus padres, la aldea donde también llamó Jesús a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y de ahí es Felipe. Entonces esta aldea, esta ciudad o esta vereda, como la llamemos, es donde tiene el hogar, tiene la casa Zebedeo, el padre de Jacobo y de Juan, y Juan es el que se lleva a vivir a la Virgen María a su casa. Y este señor Zebedeo tiene una señora que se llama Salomé. Entonces esta familia de Zebedeo y Salomé es una familia propietaria de una empresa de pescadores. Es propietario de una empresa de pescadores. Y al parecer Pedro y Andrés trabajaban con esta familia, porque los evangelios nos lo dicen. Marcos 1:20. Juan, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Entonces estos señores, Zebedeo y Salomé, tenían jornaleros, lo dice Marcos 1:20. Y aquí en esta misma ciudad, Betsaida, es donde el Señor llama a Pedro y Andrés. Y ellos son pescadores también de profesión. Son pescadores. Y Salomé, de Salomé, que es la esposa de Zebedeo, hay una alta probabilidad que Salomé es esposa de Zebedeo, es madre de Juan y Santiago, de los dos apóstoles que Jesús llamó ya. Es hermana, esta señora Salomé, es hermana de María, la Virgen María, como pariente cercana, y ya más adelante la vamos a ver por qué. Entonces, Salomé, que es la esposa de Zebedeo, hay una alta probabilidad que sea también pariente de la Santísima Virgen María. No hermana directa, carnal, como hijas de un mismo padre y una misma madre, no, sino cercanas, como primas hermanas, porque ya lo vamos a ver por qué razón. Entonces, Salomé, estamos hablando de Salomé, la mamá de Jacobo y Juan, que allá esta casa de Juan, la casa de Zebedeo y Salomé, fue donde llegó la Virgen María. Entonces Salomé, una hermana de Ana, aquí nos dice, una hermana de Ana, Ana es la mamá de la Virgen María, según el Evangelio de Santiago, el protoevangelio de Santiago, tuvo una hija llamada Elizabeth, que también, eso sí nos lo dice el Evangelio, San Lucas, que Elizabeth es pariente de la Virgen María.
pariente de la Virgen María. Entonces, Ana tuvo una hija, Ana, una hermana es. Ana, una hermana de Ana, porque hija de Ana no, porque María es hija única del matrimonio entre Joaquín y Ana. Entonces una hermana de Ana, que Ana es la mamá de la Virgen María, tuvo una hija llamada Elizabeth, y por eso es que se dice la pariente Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Y según esa tradición, Elizabeth era prima de María, porque así lo dice los evangelios. Las escrituras dicen que María estaba emparentada con Elizabeth, eran parientes. Eso lo dice el evangelio. Entonces se cree que esta Elizabeth es hija de una hermana de Ana, emparentada con Elizabeth, que es de las hijas de Aarón. Es que ahí donde vamos, de las hijas de Aarón, ¿por qué Salomé también viene a ser pariente de la Virgen María? Era de la tribu de Aarón y de la tribu de Leví. Lucas 1, del 5 al 36 nos dice todo eso, que Elizabeth es pariente de la Virgen María, que son hijas de Aarón, de la tribu de Leví. Entonces por eso la probabilidad de que Salomé también es pariente de la Virgen María, como una prima hermana, hija de una tía de la Virgen María. Y nos dice el versículo de Lucas 1:5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Esa palabra Aarón, de las hijas de Aarón. Y otra palabra es Levit. Entonces aquí es donde caemos a la nota. Quiero que tengamos en cuenta José y María. Eso, entonces, para tomar en cuenta lo siguiente. Lucas 3:23 nos dice que Jesús tenía, dice, aproximadamente 30 años cuando empezó su vida pública. Dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Era como de 30 años. No es exacto. El mismo evangelio lo dice. No puede ser de 29 años, pudo haber tenido 31. Lo dice Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Tengamos en cuenta esta palabra, Elí. José, hijo de Elí. En los protoevangelios nos dice que Elí es equivalente también a Joaquín. Joaquín viene a ser un Elí. Es como en el caso de Cleofás. Cleofás es lo mismo que Alfeo. Cleofás es lo mismo que Alfeo. Joaquín es lo mismo que Elí. Entonces se dice aquí, según se creía, José, hijo de Elí. Según se creía, entonces. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. No asegura que sea de 30 años. Puede ser 28, puede ser 29, puede ser 30 o 31. Era como de 30 años. Eso lo está diciendo Lucas. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Se creía. ¿Por qué? Porque la gente creía que Jesús es hijo de José. Así lo miraban, así lo tenían que mirar. Que Jesús es hijo de José. Porque ahí es donde se dice Jesús es padre putativo. José es padre putativo de Jesús. Hace las veces de José, padre putativo de Jesús. Este Elí, que nos dice aquí, es Joaquín. Entonces, por esta razón, entre Joaquín y José también había una especie de parentesco. Una especie de parentesco. Porque ya les voy a decir por qué razón.
para caer en la nota acá. Porque resulta que en Mateo 1:2, cuando nos habla de la genealogía de Jesús, cuando empieza a dar toda la lista, que dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos, porque hay más hermanos, ahí los coloca. Y luego en el versículo 11 dice, Mateo 1:11, Josías engendró a Joconías y sus hermanos. Luego en el versículo 15 dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José. Entonces quiere decir que Jacob es el padre de José, Matán es el abuelo, Eleazar el bisabuelo, y Eliud es el del tatarabuelo, vea. Pero termina, dice que engendró a José. ¿Y por qué tienen que dar la genealogía terminando en José? Si es que José no tiene nada que ver con la consanguinidad, no tiene nada que ver con la consanguinidad de Jesús, porque la sangre que lleva Jesús es el de María, no de José, porque no es que Jesús no es hijo biológico de José. Jesús no es hijo biológico de José. Entonces, ¿por qué cae en José? Porque es que en la ley judía, para poder heredar, tenía que ser en el varón y no en la mujer. Es una cuestión del patriarcado y matriarcado. El patriarcado era en el varón. Como a María no le correspondía eso, entonces caía en el esposo que es José. Por eso es que aquí, acuérdense de esta palabra, Elí, José, hijo de Elí, que viene a ser el padre de Elí, es igual a Joaquín. Joaquín, que es el padre de la Virgen María, según el protoevangelio de Santiago. Entonces dice, engendró a José, Jacob engendró a José, y aquí seguidamente dice, esposo de María, de la cual, y entonces, pero ¿por qué dice así si es que José no tiene consanguinidad con Jesús? Porque nadie puede decir que sí, es que Jesús es hijo de Jesús. No, eso solamente lo dicen son los documentales que hay por ahí, mentirosos, que inclusive dicen que Jesús es hijo de un soldado romano. O sea, hay tantas mentiras que hasta se atreven a decir eso. Que es que Jesús es hijo de un soldado romano, entonces por lo tanto la Virgen María, hemos dicho, se acostaba con el uno y se acostaba con el otro. Eso lo dicen esos grandes documentales masónicos. Y ya vamos, porque vamos a encontrar la ley en el Antiguo Testamento, donde está que las mujeres no eran las que recibían la heredad, eran los varones. Lo dice en Números 26:33. Y aquí está este señor que se llama Zelofead, que es hijo de Efer. Él, nos dice el texto Números 26:33, no tuvo hijos sino hijas. No tuvo hijos varones sino hijas. Y entonces quienes heredaban eran los esposos de estas hijas. Y los nombres de estas hijas de este señor Zelofead los nombres son Maala, Noa, Mongla, Milca y Tirsa. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, las hijas, fueron 1, 2, 3, 5. Son 5 mujeres de este señor Zelofead. Ellas no heredaban por ser hijas mujeres. Entonces, ¿quiénes heredaban? Los maridos. Por eso aquí, yo los invito para que lean muy bien Números. Está en Números 26, 33 y Números 27 del 4 al 7. Ahí está dando y el reclamo que hacen estas muchachas, estas 5, que dice, ¿cómo así que no vamos a heredar? ¿Sí? Y entonces es porque ellas, entonces los que recibían la herencia, la heredad,
eran los maridos. Ahí les dejo para que investiguen. Entonces, por esta razón, aquí más arriba, aquí no cae sobre María, o sea, San Lucas no coloca a María, esto, sino coloca a José. ¿Por qué tiene que colocar a José? Porque era una costumbre judía de la heredad, era para los varones. Entonces ahí les queda la tarea, investiguen bien números 26, 33 y 27 del 4 al 7. Ahora regresamos nuevamente a nuestro tema de hoy, que es sobre Betsaida. Más de 3 décadas de investigación y excavaciones han necesitado los arqueólogos para localizar Betsaida, porque Betsaida, después de que dijo Jesús esas palabras, desaparecieron totalmente estas aldeas. La aldea de Galilea, donde según los evangelios Jesús multiplicó los panes y los peces, caminó sobre las aguas, devolvió la vista a un ciego y hizo cualquier cantidad de milagros, porque hasta el evangelio de San Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. En esta ciudad, ¿no? Y en Betsaida, Cafarnaún y otras ciudades fue donde hizo muchísimos milagros, muchísimos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hubieran hecho con ustedes, con vosotras, no se hubieran convertido en cenizas. Entonces, por eso estas ciudades ahora están desaparecidas, todo eso quedó reducido a ceniza. No, arqueólogos han estado tratando a ver si las encuentran. Y aquí, por ejemplo, encontramos enseguida 6 sus discípulos al entrar en la barca. Todos estos son textos que nos indican lo que pasó con Betsaida. Enseguida hizo, dice aquí, nos lo está diciendo Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Marcos 6:45, o sea, Jesús permaneció mucho tiempo en estas poblaciones, en Betsaida. Otro texto, Marcos 8:22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase y se curó. Milagros que se hicieron en esta población. En Colombia, pues podríamos llamar, era como una vereda, una población muy pequeña. Otro, Lucas 9:10, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cristo se la pasó mucho en este territorio. Y aquí volvemos, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron como se hicieron aquí con ustedes, no se hubieran convertido en ceniza. Se hubieran arrepentido y no les hubiera pasado eso. Y ahora estas poblaciones por ahí están desaparecidas. Y aquí es Juan 1:44, es donde nos afirma que Felipe era de Betsaida, vea, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Sí ve que Andrés y Pedro son de ahí? Y en ese entonces esas poblaciones las llamaban ciudades. Hoy pues son como veredas, caseríos pequeños. De aquí es donde sabemos que Felipe también era de esta ciudad. Era, dice, de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Aquí otro texto. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, también era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Lo dice Juan 12:21. Otro texto, Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos. Estos son los que los protestantes dicen que son hijos de la Virgen María. Y va el cuento vamos con el cuento
de hermanos por territorio y porque son de muchas familias. Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos, ¿a quién? A Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y estos se los adjudican que son hijos de la Virgen María. No, él se está refiriendo a toda la parientada, decimos, toda la parientada, todos los parientes alrededor de Jesús, que tenía parientes, eso sí, tenía parientes. No se puede negar que no habían parientes, porque acuérdese que prácticamente estamos que la Virgen María tenía hermanas en el sentido primas hermanas, y esas primas tenían hijos e hijas, y esos son los que vienen a ser los hermanos de Jesús, estos famosos hermanos. Hay otro, Juan 7:4, porque ninguno que procurara darse a conocer hace algo en secreto. Eso se lo estaban diciendo allá esta gente. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Estos textos son los que tienen los protestantes para decir que son hijos de la Virgen María, y no, se está refiriendo es a toda la familia, como dice allá el texto, que son, ya vuelvo y se lo repito, el famoso texto, este texto que dice que son 40,000, no, ya les muestro cuál es, que dice una cosa exagerada de todo el número que nos habla, se me escapa por acá, que les quiero mostrar la cantidad de gente de Crónicas. Imagine 87,000, pero se está refiriendo a hermanos de todas unas familias. De todas unas familias. Entonces es por eso es que es muy difícil que vayan a decir que todo, como habla de hermanos, entonces que son hijos de la Virgen María. No. Bueno, vuelvo aquí entonces a donde íbamos, Betsaida. Acá. En este. El Felipe era de Betsaida también. No, más adelante. Por acá íbamos. Ahora sí. Sus hermanos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Según los protestantes, todos estos son hijos de la Virgen María. Y ya vimos que no, que es por ser de un mismo territorio y ser de un mismo conjunto de familias, como nos lo dice Crónicas. Porque ni aun sus hermanos creían en él, vea. Y ellos se lo adjudican, los protestantes, que son hijos de la Virgen María. Y ya vimos en el libro de Crónicas. Esto forma parte de algo historia, dice. Al combinar Marcos 15:40 y Mateo 27:56 sabemos el nombre de la esposa de Zebedeo. Su esposo y sus hijos Jacobo y Juan dirigían lo que debió haber sido un amplio negocio familiar de pesca, ya que Zebedeo había contratado a hombres que trabajaban para él, Marcos 1:20, y Simón también colaboraba con ellos, Lucas 5:10. Entonces esta familia era una familia de pescadores, y Betsaida quiere decir casa de pescadores. Salomé tenía una vida bastante cómoda y con dos buenos hijos, que son Jacobo y Juan. ¿Qué más necesitaba? Cuando Jacobo y Juan de repente dejaron sus redes y siguieron a Jesús, debió de haber sido una sorpresa para Salomé y su esposo, pero probablemente no fuese así. No fue así, un punto de diserción en la familia. Puede que ella estuviera orgullosa de que sus hijos estuvieran siguiendo al Divino Maestro, a Jesús. Obviamente Salomé quería que sus maravillosos hijos avanzasen, no solo en la tierra, sino también en la eternidad. Por eso pidió lugares claves para ellos en el reino de Dios. Cuando esta señora dice, Señor, yo quiero que cuando estés en tu reino,
mis hijos, el uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Y el Señor dice, no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a mi Padre. Él ya tiene preparado ese lugar allá. Y ese lugar lo tiene la Virgen María a la derecha de su Hijo. Lo dicen los textos sagrados. Pero Jesús, que es Dios, no podía prometer eso. Ella debió haber sido humillada por su negativa, pero eso no dañó su fe. Ella es una de las mujeres que estuvo en la crucifixión y resurrección de Cristo. Salomé estuvo en todas las escenas pegadita y al pie de la cruz con Jesús. Entonces, por eso se cree que también es pariente de la Virgen María. Y aquí tengo un mapa donde nos muestra más o menos, aquí está el lago de Galilea o mar de Galilea, aquí. Hacia arriba es Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo. Y por los lados de este lago están las poblaciones que estamos hablando, Genesaret, Besaida, que es la que estamos hablando hoy, Corazín, acá, Capernaum, Magdala, de donde es la María Magdalena, Tiberias, toda esta región. Y por acá abajo está Jerusalén y está Belén, donde nació. Todos estos territorios se los recorría Jesús, todos estos. Ya aquí mirando otro mapa, que es el famoso lago de Galilea o mar de Galilea, vemos las poblaciones. Aquí está Besaida, Capernaum, que al borde del lago, Corazín, que también dice, ay de ti Corazín. Estas tres, vean, Besaida, Capernaum y Corazín, ay de ti, dice el Señor. Llanura de Genesaret, esto posiblemente era una llanura, vean, algo desierto. Magdala, de aquí, de Magdala es María Magdalena, de Magdala. Y aquí en estos puntos, todos estos territorios se los recorría Jesús al otro lado. De para allá y de para acá en las barcas. El mar de Galilea, aquí está Tiberiades. En este lago fue donde el Señor Jesús caminó sobre las aguas, multiplicó los panes por acá en Besaida, por acá, los panes y los peces, curó ciegos. ¿Qué fue lo que no hizo? Y de ahí es donde viene la sentencia para estos territorios. Aquí lo vemos ya de otra manera. Besaida, que está aquí, Corazín, Cafarnaún, Magdala, de donde es María Magdalena, Tiberia, Nazaret está aquí donde se crió Jesús. Aquí fue donde se crió Jesús. Ahí les muestro como para una ayuda de este material. Entonces aquí volvemos, dice, según el protoevangelio de Santiago, Ana fue esposa de Elí, que es el Elí arriba que hablamos de Joaquín, y madre de María. Una hermana de Ana tuvo una hija llamada Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Según esa tradición, Elizabeth era prima de María. Las escrituras dicen que María estaba emparentada con Elizabeth, que era de las hijas de Aarón y de la tribu de Leví. Lucas 1, 5, 36. Salomé, esposa de Zebedeo y madre de Juan y Santiago, dos de los apóstoles de Jesús, era hermana de María, en el sentido de pariente, hermana de María, que para nosotros vendría a ser una prima hermana. Eso lo dice en Mateo 27, 55, 56, Marcos 15, 40, 16, 1 y Juan 19, 25. Entonces, por lo tanto, ya para llegar a la conclusión, concluimos es que, hermanos, todos esos que le adjudican a Jesús como hijos de María, hermanos sí, porque son parientes, desde luego, claro que sí, son parientes. Entonces, no, que según los protestantes todos esos son hijos de la Virgen María.
Si es que hasta Corintios, donde dice que 500 hermanos, 500 hermanos, ¿cómo así? ¿Cómo así? 500 hermanos de Jesús, hijo de la Virgen María. No puede ser. Y aquí como lo dice Crónicas. Crónicas. 1, Primera de Crónicas 7:5, Primera de Crónicas. Sus hermanos de todas las familias de Isaacar eran 87,000. Se está refiriendo a un grupo de personas que todos tienen parentesco. Todos tienen parentesco, todos. Y por eso la Biblia los llama hermanos a toda la parientada de Jesús, pero no es que sean hijos de la Virgen María, porque las evidencias en todos los textos bíblicos nos hablan es del hijo de María y el hijo de José, el hijo de María y el hijo de José. Nunca dicen uno de los hijos de José, uno de los hijos de María. No, eso no lo dice. María y José solamente tuvieron un hijo, Jesús. Por eso decimos Jesús, María y José, la gran familia de Nazaret, la sagrada familia de Nazaret. Jesús, María y José, la sagrada familia de Nazaret. Los demás que dicen, hermanos, parientes. Bueno, mis estimados amigos católicos del mundo y no católicos, ahí les dejo, inclusive ahí quedan los textos bíblicos, estúdienlos, analícenlos, mírenlos. Y en conclusión y con toda la seguridad podemos decir, cualquier palabra mentirosa que salga, que diga que María tuvo más hijos, esos son palabras de Satanás. Esas no son palabras de Dios. De Satanás, que es el que confunde, porque hay una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre los seguidores de la serpiente y los seguidores de la mujer hay guerra, y por eso inventan todos esos cuentos. No, la Sagrada Familia de Nazaret solamente está compuesta por Jesús, María y José, no más. El resto son parientes, como lo dice Crónicas, todos los de una misma familia, todos los de una misma zona, todos los de Besaida, que estaban ahí, que eran familiares de Jesús, eran hermanos, porque así es el lenguaje, así se habla en el pueblo judío, hermanos de Jesús, eran muchísimos, y por eso es que dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, si fueran hijos de esta familia, de María y José, entonces, ¿por qué dieron tan frutos, tan malos estos árboles que eran buenos? Y son buenos, pero dieron frutos malos. No, eso solo son palabras de Satanás, el que hace decir eso. No más, eso no lo dice otra persona. Me despido, muchas gracias a todos. Nos volveremos a encontrar en otro material. Sigamos defendiendo nuestra fe, sigamos defendiendo nuestra doctrina que tiene 2000 años y no hay que dejarnos arrinconar, no hay que obedecerle a aquellos que llegan a nuestras casas con una Biblia debajo del brazo diciéndonos que María tuvo más hijos, que la iglesia los tenía engañados. No. San Pablo dice, no lo reciban esa doctrina, no le reciban, son doctrinas dañosas. Bendiciones para todos en nombre de Jesús y María, que es nuestra mejor compañía.